Esto pasó hace unos meses. Después de trabajar largas horas en una tienda de electrodomésticos, solía esperar taxis en las frías calles de la ciudad. No diría que estaba estresado, pero el cansancio a veces me hacía perderme en mis pensamientos mientras miraba las luces de neón parpadeantes. Nunca voy a olvidar lo extraño que se volvió esa rutina. En mi primer viaje, el taxista era un hombre mayor con una voz rasposa. Mientras conducía, me habló de un barrio que nunca había oído. Es un lugar curioso, al que la gente no suele ir, me dijo. Al principio, me sentí intrigado, pero una inquietud me recorrió la espalda. Al llegar a mi destino le di las gracias, pero antes de que pudiera abrir la puerta, el taxi se había marchado. No entendí cómo se había ido tan rápido. Me quedé ahí parado, sin saber qué pensar. Para el segundo viaje, el ambiente ya se sentía pesado. Estaba cansado y casi sonámbulo. Miré por la ventana y vi a una mujer vestida de blanco que desapareció al girar la esquina. Un escalofrío me recorrió. El taxista lo notó y me miró por el retrovisor. Sus ojos eran intensos, como si supiera algo que yo ignoraba. Entonces, empezó a hablar sobre leyendas urbanas, mencionando sombras que acechan en las callejuelas. Yo solo quería llegar a casa. El tercer viaje fue aún más inquietante. Llovía a cántaros y el taxi estaba sumido en un silencio incómodo. De repente, escuché susurros, como si alguien hablara detrás de mí. Giré la cabeza, pero solo estaba yo y el conductor. Esos murmullos se detuvieron cuando miré hacia atrás, pero el eco de sus palabras resonaba en mi mente. Cuando llegué a casa, me sentí observado, como si algo estuviera acechando en la oscuridad. En mi cuarto viaje la tensión llegó a su punto máximo. Mientras recorríamos una calle desierta, vi de nuevo a esa mujer de blanco. Esta vez, sonreía, y algo en su expresión me llenó de náuseas. Le pregunté al taxista si la había visto, pero solo sonrió y dijo que no había nadie. Necesitaba bajarme. Le pedí que se detuviera, y el taxi se frenó, pero el taxista se quedó inmóvil, en un trance. Me asomé y la mujer ya no estaba. Justo cuando iba a abrir la puerta, el taxista me miró por última vez y murmuró: «Nunca debes volver». En ese instante, la luz del taxi parpadeó y se apagó. Me sentí atrapado en la oscuridad del camino. Entonces, pregunté: «¿Por qué?». Me di vuelta, y de nuevo, estaba completamente solo. No sabía qué hacer. La confusión y el miedo se apoderaron de mí. Cuando finalmente logré salir del taxi, el aire frío me golpeó la cara. Miré atrás y el vehículo había desaparecido en la noche. Mientras caminaba, me di cuenta de que no quería volver a subirme a un taxi. Aquellos viajes se habían transformado en recuerdos extraños que no podía explicarme. Nunca entendí lo que sucedió. A veces pienso en eso, y siento un escalofrío recorrerme la espalda. ¿Quién era esa mujer? ¿Qué había en esa ciudad que me estaba tratando de advertir? Capítulo 2. A partir de aquella noche, decidí que lo mejor era evitar los taxis a toda costa. Aún así, las calles de la ciudad seguían acechándome, cada esquina una posibilidad de que la mujer de blanco apareciera de nuevo. Comencé a irme a casa a pie, a pesar del frío que calaba mis huesos. Cada paso que daba se convertía en un ejercicio de autoconvencimiento. No hay nada que temer, solo es mi imaginación. Pero, en el fondo, sabía que algo extraño me había sucedido. Una semana después, mientras regresaba de trabajar, un impulso incontrolable me llevó a tomar el transporte público. Tal vez, pensé, la multitud me haría sentir más seguro. Al subir al bus, una sensación de alivio me invadió, como si hubiera dejado atrás aquel oscuro secreto. Me senté al fondo, mirando por la ventana, tratando de distraerme con la ciudad pasando. Sin embargo, mi mente no podía dejar de pensar en los taxistas y en lo que había escuchado. En la parada un anciano subió y se sentó a mi lado. Tenía un aire misterioso y su mirada parecía atravesar la ventana, en lugar de mirar el interior del bus. Al poco rato, comenzó a hablarme sobre el barrio mencionado por el taxista.
Ese lugar es interesante, pero no todos regresan. Ten cuidado de qué preguntas. Mis músculos se tensaron. ¿A qué te refieres?, le pregunté, intentando mantener la calma. Pero él sonrió, como si guardara un secreto. Cuando el anciano me llegó a decir que la mujer de blanco estaba ligada a esas calles, el bus se detuvo y me sentí impulsado a salir. Me levanté abruptamente y me perdí entre la multitud. Mirar de nuevo su rostro me desconcertó, pero sabía que no podía quedarme ahí escuchándolo. Caminé con paso rápido, tratando de dejar atrás sus palabras. Sin embargo, cada sombra a mi alrededor parecía acecharme, entrelazándose con la realidad como una pesadilla consciente. Esa noche me costó dormir. Las palabras del anciano resonaban en mi mente. Me sentía como si estuviera espiado desde algún rincón de la habitación. En un momento de desesperación, decidí buscar información en línea sobre esa mujer de blanco. Escruté foros y relatos de otras personas que afirmaban haber tenido encuentros similares. Todos coincidían en lo mismo. La mujer no era un simple mito, era un espectro, conectada a la vida de aquellos que caían en su trampa. A la mañana siguiente decidí que era hora de enfrentar mis miedos. Debía ir al barrio del que hablaba el anciano. Necesitaba respuestas. Tomé el metro, con nerviosismo, y me encontré en una estación que necesitaría un mapa para explorar. Al salir, un ambiente denso me envolvió, y mis pies parecían dudar en el suelo. Mientras caminaba, recordé las palabras que había escuchado. No vuelvas. Pero era demasiado tarde. Ya estaba ahí, y la curiosidad se transformaba lentamente en temor. Al cruzar la primera esquina, lo vi. Una figura en la distancia, el cabello blanco ondeando al viento. Me paralicé. Era ella, la mujer de blanco, y esta vez podía sentir su mirada sobre mí. No sabía si debía correr o acercarme, pero en ese momento ella sonrió. Aquel gesto no era tranquilizador. De hecho, aumentó mi miedo. Ahí fue cuando lo vi. En su mano llevaba una especie de objeto brillante, que reflejaba la luz del sol en un espectro que perdía su color. Pude ver que mientras más me acercaba, el objeto parecía tomar forma de una llave. Sin pensar, e impulsado por una fuerza desconocida, avancé. Pero entonces todo se oscureció. Un grito ahogado escapó de mi boca, mientras la penumbra me tragaba. Capítulo 3. Desperté en un lugar que no reconocía. Mi cuerpo estaba tendido en el suelo, y la luz de una farola parpadeante apenas iluminaba la escena. Mi mente aún luchaba por recuperar el hilo de la realidad. Me incorporé lentamente, y el sudor frío se deslizó por mi frente. A un lado, vi la figura de la mujer de blanco, ahora más cerca, con su rostro sumido en una sombra. ¿Dónde estoy?, balbuceé, pero mi voz sonó débil y temblorosa. Ella no respondió. En su mano seguía sosteniendo el objeto brillante, la llave. Me di cuenta de que era la misma que había visto antes, pero ahora parecía más opaca, casi desgastada por el tiempo. El miedo se apoderó de mí nuevamente. Miré a mi alrededor. Las paredes parecían caer en un laberinto, y la oscuridad se alargaba en las esquinas, como si cada paso que diera me llevara a un rincón más oscuro del lugar. A mi izquierda, una puerta estaba entreabierta. La curiosidad y el terror luchaban dentro de mí. Sin pensar, me levanté y comencé a acercarme a la puerta. La mujer de blanco me seguía con la mirada, aún sonriendo, pero esta vez parecía más una mueca. Salí corriendo por la abertura, y el corazón me golpeaba en el pecho. Corrí por un pasillo, y el eco de mis pasos resonaba como un tambor en el silencio. Cada respiración era un recordatorio de que debía escapar. Recorrí un par de esquinas, pero la sensación de que algo me seguía llenaba mi mente de pánico. El aire se volvió pesado y mis piernas parecían más lentas. Finalmente alcancé una escalera. Subí con prisa. 2, 3 escalones a la vez. Cuando llegué a la cima, me encontré en un pequeño ático, lleno de polvo y telarañas. Olía a humedad, y la luz apenas entraba por una ventana rota. Miré hacia atrás, esperando verlo, a ella, pero no había rastro.
Pero no se podía sentir seguro todavía. En la esquina del ático había un viejo espejo cubierto por una sábana. Algo me empujó a acercarme. Con manos temblorosas, levanté la tela. El cristal reflejaba mi rostro pálido y sudoroso, pero algo más apareció en el reflejo. La mujer de blanco estaba detrás de mí sonriendo. Un grito de horror salió de mis labios, y di un paso atrás, tropezando y cayendo al suelo. «¿Qué quieres de mí?», grité tratando de contener el llanto. Ella no respondió, pero su sonrisa se ensanchó. Entonces vi lo que sostenía en su mano, la llave. Sin embargo, ya no era solo un objeto. Las palabras parecían grabadas en su superficie. «Abre la puerta», murmuraba su voz en el eco de mi mente. Miré de nuevo el espejo. Sus manos alzaban la llave, pero había algo más en su mirada, un profundo vacío que resonaba en mi interior. Las palabras resonaban. «Abre la puerta». ¿Pero a qué puerta se refería? Desesperado, busqué a mi alrededor. Una puerta apareció en el extremo opuesto del ático, y en ese instante comprendí que no podía escapar. Era una elección: enfrentarla o descubrir qué había detrás de esa puerta. Tomé un respiro profundo. La decisión me aterrorizaba, pero el peso de su mirada me empujó a avanzar. «Voy a abrir la puerta», susurré, no a ella, sino a mí mismo. Pero antes de que pudiera dar un paso más, el espejo empezó a temblar, y una fuerte ráfaga de viento atravesó el ático, soplando la sábana y oscureciendo todo a mi alrededor. La risa de la mujer reverberaba en mis oídos, mientras el espacio se convertía en caos. El espejo se hizo añicos, y una luz intensa estalló, iluminando mi camino. En ese momento, supe que lo que me esperaba detrás de la puerta podría cambiarlo todo. Capítulo 4. La luz era casi cegadora, deslumbrante. Me cubrí los ojos con el brazo y en un instante el caos se detuvo, como si todo hubiera sido una ilusión. Cuando finalmente pude abrir los ojos, me encontré en un taxi. El motor zumbaba suavemente, y la luz del sol entraba por la ventanilla, bañando todo en un cálido resplandor. El taxista, un hombre de rostro cansado con una gorra de béisbol, me miraba por el espejo retrovisor. «¿A dónde vamos?», preguntó con una voz apagada. «¿Qué? ¿Dónde estoy?», tartamudeé, tratando de entender cómo había llegado aquí. Mis manos aún temblaban, y mi corazón latía con fuerza. Parte de mí quería pensar que todo había sido un sueño. La mujer, el espejo, la puerta, era difícil de procesar. Pero esos destellos de luz seguían grabados en mi mente. «Muchacho, solo dímelo y me pongo en marcha», dijo el taxista. Su voz era constante, pero su mirada mostraba un leve atisbo de preocupación por mí. «Solo, llévame a casa», respondí, sin saber si eso me tranquilizaría. Él asintió y giró el volante. Mientras el taxi se movía, miré por la ventana, intentando encontrar algo familiar. Las calles parecían distintas, casi surrealistas. La silueta de un edificio cercano se asemejaba a una sombra de lo que solía ser. De repente, al girar en una esquina, el taxi se detuvo. No había tráfico enfrente, ni razones aparentes para la pausa. «Espera un momento», dijo el taxista con un tono que no dejaba lugar a dudas. Entonces, se inclinó hacia adelante y ajustó la radio. La música sonó suave al principio, pero luego se tornó indistinguible y extraño, como un murmullo. Empecé a sentirme inquieto. «¿Qué estás haciendo?», pregunté. Una profunda sensación de desasosiego comenzó a ahogarme. «Escucha», fue lo único que dijo. Mientras trataba de enfocar mi atención en la música, la voz masculina que sonaba se entrelazaba con frases incomprensibles. La letra hablaba de puertas y sombras, de llaves y caminos perdidos. La misma mujer de blanco parecía estar presente en cada palabra. «¿Eso es una broma?», exigí, pero el taxista no respondió. En su lugar, miró al frente, como si estuviera a punto de tomar una decisión. Entonces, se detuvo de golpe nuevamente. «Aquí estamos», murmuró sin más.
Miré por la ventana y vi una puerta antigua de madera, cubierta de hiedra. No recordaba haberla visto antes, pero sentía que la reconocía. La luz del sol iluminaba la entrada, y una sensación de presión me oprimió el pecho. ¿Qué es esto?, pregunté, sintiéndome atrapado entre el taxi y la puerta que parecía llamarme. Al alzar la mirada, vi que el taxista tenía un brillo extraño en sus ojos, como si supiera más de lo que decía. «Solo eres tú quien puede abrir esa puerta», dijo, su voz tan suave como un susurro. Antes de que pudiera replicar, miré fuera, y vi a la mujer de blanco al final del sendero que conducía a la puerta. Estaba ahí, sonriendo con esa misma mueca oscura que había visto antes. «¡No!», grité. La imagen de su sonrisa me atravesó como un relámpago y todo me dio vueltas. Entonces, el taxi desapareció de la nada, y solo quedé yo, paralizado, frente a esa puerta antigua. Todo se sentía tan familiar y al mismo tiempo aterrador. La decisión era mía una vez más. Pero en ese momento, supe que abrir esa puerta podría ser la última acción que tomaría. Mi mente luchaba contra el miedo, la confusión y la urgencia que emanaba de esa figura en la distancia. Tenía que decidir, y rápido. Capítulo 5. El silencio alrededor de la puerta era abrumador. La figura de la mujer seguía ahí, inmóvil. Pero su mirada estaba fija en mí. A pesar de la distancia, podía sentir una especie de atracción, como si me llamara a cruzar la línea que separaba lo conocido de lo desconocido. Mis manos sudaban mientras luchaba con el impulso de retroceder y la necesidad de avanzar. Me pregunté si había alguna opción real. ¿Podía regresar al taxi, o simplemente huir? No había rastro del vehículo, solo el sendero empedrado que me guiaba, lleno de sombras extrañas que danzaban a mi alrededor. La mujer sonrió una vez más, y en ese instante su expresión pareció cambiar. La sonrisa se volvió más inquietante, su rostro, más familiar. La confusión se instaló, mezclándose con un atisbo de reconocimiento. ¿Era posible que yo conociera a esta persona? Mis recuerdos estaban confusos como fragmentos de un rompecabezas que no encajaban. Mientras luchaba con esas preguntas, la puerta crujió levemente. No estaba seguro si había sido mi mente jugando, pero el sonido resonó en el aire como un eco. La mujer dio un paso hacia mí. Su figura se hizo más definida a medida que se movía. «No tengas miedo», dijo con una voz dulce pero profunda como una melodía olvidada. «¿Qué quieres de mí?», respondí. La ansiedad brotó en mi pecho. La pregunta se quedó flotando, enredada en el aire pesado. «Solo quiero mostrarte», dijo, y sus palabras parecieron deslizarse como un susurro en el viento. «Lo que está detrás de esa puerta es lo que verdaderamente buscas». Mi mente zumbaba. La curiosidad luchaba contra el miedo. La mujer extendió su mano hacia mí, y por un momento, el tiempo se detuvo. Esa mano. Era como si estuviera atrapado entre dos mundos, como un hilo tirante que podría romperse en cualquier momento. Pero a la vez, esa invitación era una luz en la oscuridad de mi confusión. «No tengo tiempo para esto», murmuré para mí mismo, pero mi voz sonaba débil, casi irrelevante. La duda se fue disipando poco a poco, reemplazada por una necesidad casi primitiva de saber. En un acto de valentía o desesperación, me acerqué, mis pasos resonando en el silencio. La puerta estaba frente a mí, imponente y llena de historias que nunca había escuchado. A pesar de su apariencia desgastada, había algo en ella que susurraba promesas. «Esto es un error», pensé, pero mis manos se movieron solas, buscando el pomo. Justo cuando mis dedos lo tocaron, una corriente eléctrica recorrió mi cuerpo. La puerta vibró, como si respondiera a mi contacto. La mujer sonrió, pero esta vez su expresión era diferente. Era de satisfacción, como si supiera algo que yo aún no comprendía. No podía dar marcha atrás. Abandoné mis dudas y giré el pomo. Con un leve empujón, la puerta se abrió de par en par, revelando una habitación iluminada por una luz cálida y resplandeciente. En el interior, figuras familiares se movían entre sombras.
con expresiones de sorpresa y duda. Me di cuenta de que el lugar era una especie de sala, con espejos en las paredes y risas que resonaban en el aire. Miré a mi alrededor, tratando de identificar a los rostros que se asomaban. ¿Qué está pasando aquí?, balbuceé, mientras la confusión regresaba. Sabía que había cruzado un umbral, pero no tenía idea de lo que eso significaba. Y justo entonces la luz comenzó a parpadear y las risas se tornaron gritos. El interior se volvió caótico. No estaban felices de verme. Era como si algo hubiera despertado, algo oscuro. «Tú no deberías estar aquí», resonó una voz siniestra, y antes de que pudiera reaccionar, las sombras comenzaron a moverse hacia mí. Todo se oscureció. Capítulo 6. Estaba en la oscuridad. No podía ver nada, pero podía sentir cómo las sombras se acercaban, envolviéndome como un frío abrazo. Mi corazón latía en mi pecho, pero era un latido sordo, opacado por la confusión y el miedo. No sabía qué era real y qué era ilusión. Intenté avanzar, pero tropecé. El suelo bajo mis pies parecía moverse como si el espacio estuviera cambiando a mi alrededor. «¿Qué está pasando?», grité. Las risas se habían desvanecido, sustituidas por susurros ininteligibles que parecían rodearme. «No deberías estar aquí», volvió a resonar la voz siniestra, más cerca esta vez. Era un recordatorio escalofriante de que no era bienvenido. Traté de alejarme, pero no sabía a dónde ir. Todo estaba distorsionado, como si estuviera atrapado en un mal sueño cuyos bordes se borrosan a medida que trato de despertar. Las sombras comenzaron a tomar forma. Rostros familiares emergieron de la penumbra, contorsionándose en muecas de horror. Mi hermana, mis amigos, estaban ahí, todos mirándome, como si fueran parte de ese universo oscuro, pero sus ojos reflejaban tristeza y decepción. «¿Por qué has venido?», preguntó una voz, aunque no parecía salir de ningún rostro en particular. «No lo sé», balbuceé. La verdad era que quería entender, pero los recuerdos se amontonaban, confusos y distantes. La puerta por la que había cruzado parecía un eco lejano, una promesa olvidada. La mujer que me había guiado estaba ausente. Las sombras empezaron a moverse más rápidamente, como si estuvieran danzando entre ellos, una especie de ritual macabro. Aquellas figuras se acercaron, extendiendo sus manos hacia mí. «El sacrificio debe llevarse a cabo», pronunciaron en un susurro unificado. «¿Qué sacrificio?», grité, pero mis palabras fueron arrastradas por la oscuridad. Sentí una presión creciente alrededor de mí, como si las sombras intentaran absorberme. Intenté recordar por qué estaba aquí, qué quería encontrar, pero todo se desvanecía en un mar de desesperación. De repente, una luz intensa iluminó el espacio, haciendo que las sombras retrocedieran. Ante mí apareció la mujer de antes, su figura envuelta en un resplandor casi celestial. «Recuerda», dijo con determinación, su voz resonando en mi mente. «Tú elegiste venir. Ahora debes enfrentar la verdad». La luz fue una inyección de energía. Miré alrededor y vi las figuras de nuevo, ahora momentáneamente desvanecidas por la claridad, sus rostros menos amenazantes. ¿Era un sueño o una búsqueda de la verdad? Sentí que había algo más ahí, algo escondido en esos ojos que me observaban. Un nuevo impulso surgió en mí. «No les tengo miedo», grité, y esa afirmación resonó en el aire cargado. Las sombras vacilaron, y por un momento, parecieron dudar. Tal vez mi voz había recuperado alguna fuerza perdida. La mujer me sonrió, con una expresión que podía haber sido de alivio. «Eso es», dijo mientras la luz se intensificaba. «Ahora entiende lo que has perdido». De repente, una visión atravesó mi mente. Recuerdos olvidados, momentos compartidos con aquellos que estaban allí. Las risas, el amor, las pérdidas. La verdad de mi vida se desplomó sobre mí, inundándome de una mezcla abrumadora de emociones. Era un viaje que había estado evitando, una carga no resuelta. «Lo que busco. ¿Es esto?», murmuré, con lágrimas en los ojos. Pero las sombras no estaban dispuestas a rendirse. La lucha apenas comenzaba.
Capítulo 7. La luz seguía brillando, pero las sombras comenzaron a girar nuevamente, sus formas volviendo a la vida. Pude ver cómo se abalanzaban sobre mí, llenas de ira e insatisfacción. «No puedes escapar», repetían, su voz ahora un eco aterrador en la sala. Quería retroceder, pero la mujer me sostuvo del brazo con firmeza. «Tienes que confrontarlas. Recuerda, cada sombra tiene una historia». Sus palabras me atravesaron como un rayo. De repente, comprendí que aquellas sombras no eran solo entidades sin vida, eran fragmentos de mí mismo. Eran mis miedos, mis arrepentimientos, mi dolor. «¿Pero cómo puedo enfrentarlas?», pregunté, temblando. La desesperación y la confusión me nublaban el pensamiento. «Conoces la verdad», me respondió, sus ojos fijos en mí. «Has mirado hacia el lado oscuro, pero nunca te has atrevido a entrar del todo». Respiré profundo, buscando la calma. Comencé a centrarme en las sombras. «¿Por qué me atormentan? ¿Qué quieren de mí?», murmuré afligido. Una sombra se adelantó. Su rostro se transformó en el de mi hermana. Vi la tristeza en sus ojos, y mi corazón se desgarró. «¿Por qué no me has dejado ir?», susurró. Las lágrimas brotaron de mis ojos. La culpabilidad me inundó. La muerte de mi hermana, el silencio sobre su partida, era una herida que nunca había sanado. No sabía cómo enfrentar esto. «Perdóname», dije, sintiendo el peso de mis palabras. La sombra titiló, como si vacilara ante mi confesión. De repente otras figuras se acercaron. Cuantos más las miraba, más me daba cuenta de sus historias. Cada sombra era un reflejo de una parte olvidada de mí, de una pérdida que nunca había cerrado. La tristeza de un amigo que había distanciado porque no supe apoyarlo. El dolor de los sueños que no había perseguido. «Soy yo quien debe perdonarme», entendí, mi voz más fuerte resonando entre las sombras. «Debo liberar esta carga». La habitación vibraba alrededor mío, respondiendo a la decisión que había tomado. Las sombras comenzaron a disiparse, y la mujer miraba atenta. «Eso es, reconoce lo que has llevado», dijo, su tono lleno de esperanza. Pero antes de que pudiera procesar lo que estaba sucediendo, una sombra poderosa se alzó, más oscura que el resto. Me miró con ojos llenos de furia. «No puedes, eres mío», gritó, su voz era un trueno en mis oídos. «No», respondí, firme. «No tengo que permitirte atormentarme más». La tensión creció, y sentí como la luz empezaba a luchas contra la oscuridad, una batalla en la que mi voluntad jugaba el papel principal. «Si quieres quedarte, tendrás que enfrentar no solo mi miedo, sino mi fuerza», reclamé, levantando mis manos. La sombra tembló un momento, pero creció aún más, amenazadora. La mujer a mi lado apoyó su mano en mi hombro. «Recuerda quién eres. Eres más que tus miedos». Su voz funcionó como un ancla, y la energía que emanaba era la chispa que necesitaba. Entonces, con un grito profundo, afronté la sombra, decidido. «Eres parte de mí, pero ya no habrá más espacio para ti». En ese instante, sentí que la luz crecía, llenando cada rincón, y supe que estaba a punto de romper cadenas que habían durado años. La sombra lanzó un grito desgarrador, mientras yo extendía mis manos una última vez. Una explosión de luz la envolvió, y a medida que se disipaba, su esencia comenzó a transformarse en un destello sutil, una chispa que se unió a la luz que ya me rodeaba. «Lo logré», murmuré con incredulidad. Pero en la confusión y la claridad, una pregunta permanecía en mi mente. ¿Qué pasaría ahora? ¿Era esto el final o apenas el comienzo? La luz se intensificaba, y todo se oscureció nuevamente, llevándome a un nuevo destino. Capítulo 8. Cuando la oscuridad se disipó, me encontré de pie en un callejón estrecho. Era un lugar que no reconocía. Las paredes estaban cubiertas de grafitis brillantes, chispas de color que parecían sacar vida de la oscuridad. El aire era frío, pero un murmullo cálido de vida se sentía a lo lejos. Sin embargo,
A pesar de la energía que lo rodeaba, mi corazón seguía latiendo con inquietud. Miré a mi alrededor, pero no había nadie. Pude escuchar mi respiración entrecortada mientras intentaba asimilar lo que sucedía. ¿Dónde estoy?, me pregunté en voz alta, pero la respuesta nunca llegó. Solo el eco de mis palabras rebosó en el silencio. De repente, un taxi apareció al final del callejón, sus faros cortando la penumbra. Se detuvo a mi lado, y la puerta se abrió de golpe. ¡Sube!, me gritó el conductor. No sabía por qué, pero sentí que no tenía otra opción. Entré y me senté en el asiento trasero. El conductor era un hombre de aspecto descuidado, con una mirada intensa que sembraba tanto curiosidad como desconfianza. La vida es una serie de elecciones, dijo mientras arrancaba. ¿Tú qué prefieres, el pasado o el futuro? No supe qué responder. ¿Qué quieres decir?, murmuré, sintiendo que las palabras se me escapaban. Es simple, amigo, dijo el conductor, sus ojos fijos en la carretera. A veces el destino se presenta de maneras extrañas. Esto no es un viaje cualquiera. Sus palabras eran enigmáticas. Me pregunté si era parte de mi experiencia o si realmente había algo más detrás de su tono. Sintiendo el ritmo del taxi mientras avanzábamos, decidí arriesgarme. ¿He estado aquí antes?, pregunté, pensando en las sombras que había enfrentado. ¿Eran parte de este lugar también? Es posible, dijo el conductor con una sonrisa condescendiente. Pero la memoria puede fallar. A veces es más práctico olvidar. Me dio una sensación de agobio. El taxi giró en una esquina y de repente, el paisaje cambió completamente. Los árboles bordeaban la calle, cubiertos por una niebla espesa. Dentro del taxi, no había música, solo el sonido constante del motor. Mi mente se llenó de preguntas. ¿Qué está pasando? ¿A dónde vamos?, pregunté, la ansiedad comenzando a mezclarse con la confusión. El hombre volvió a dirigirse a mí, esta vez con una seriedad que me sorprendió. En cada viaje llevamos peso, pero también la oportunidad de liberarnos. Puedes enfrentarlo, o puedes dejarlo atrás. La elección es tuya, pero no te quedes paralizado. En ese momento, sucedió algo extraño. La niebla en la ventana comenzó a tomar forma, y vi flashes de mi vida, momentos que había olvidado, decisiones que había evitado, y más sombras. Volvieron a atormentarme, atrapadas como ecos en mi mente. ¡Detente!, grité de repente. No quiero volver a eso. El conductor frunció el ceño. Es parte del viaje. La clave está en cómo decides llevarlo, dijo, y con su mano movió una palanca. Las imágenes se desvanecieron, dejando atrás una sensación de vacío. El taxi se detuvo frente a un edificio enorme, imponente, como un faro en la tormenta. Aquí es donde debes ir, dijo el conductor, mirándome a través del espejo retrovisor, su voz sutilmente amenazante. ¿Y si no quiero enfrentar eso?, le pregunté, sintiendo que una parte de mí deseaba huir. Pero sabía que debía enfrentar lo que había dejado atrás. Recuerda, respondió, será un viaje que nunca olvidarás. Abrí la puerta lentamente, sintiendo que el aire fresco rasguñaba mi piel. Justo cuando me estaba preparando para salir, un grito resonó en el taxi. «No olvides quién eres», exclamó el conductor con un tono desesperado. Un escalofrío recorrió mi columna. Ahora estaba aquí, al borde de un nuevo mundo, y la incertidumbre de lo que vendría me atrapó. Me giré para mirarlo una vez más, pero el taxi había desaparecido, como un espejismo. Entonces, la puerta del edificio se abrió lentamente, revelando un espacio lleno de luz y sombras. Ya no podía dar marcha atrás. Tenía que entrar y descubrir lo que ese lugar significaba para mí. Mientras cruzaba el umbral, una nueva pregunta surgió. ¿Estarían las respuestas esperándome, o algo aún más inquietante me acechaba? Capítulo 9. Al cruzar el umbral, me encontré en un gran vestíbulo. Las paredes estaban adornadas con espejos que parecían multiplicar la luz que emanaba de un candelabro deslumbrante en el techo. Todo era brillante,
pero había una oscuridad palpable que lo acechaba. Sentí como el aire se volvía más denso a medida que avanzaba. Mis pasos resonaban en el mármol del suelo al caminar. No había nadie más, solo el eco de mi propia inquietud. ¿Qué es este lugar?, me pregunté en voz baja. Las sombras danzaban en las esquinas, como si estuvieran esperando algo. De repente, una figura emergió de la bruma de luz. Era una mujer con un vestido largo y vaporoso. Tenía el cabello oscuro, suelto sobre los hombros, y sus ojos brillaban con una intensidad extraña. «He estado esperándote», dijo con una voz suave que parecía cargada de secretos. «¿Quién eres?», respondí, dando un paso atrás. La intuición me decía que no debía confiar en ella, pero había algo hipnótico en su presencia. «Soy quien guía a los viajeros», respondió ella sonriendo, aunque era una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. «Te encontré en el taxi. Esa fue solo la primera etapa del camino». Mis pensamientos se atropellaban. «¿El taxi? ¿Tú conoces al conductor? ¿Por qué estoy aquí?». Era un torrente de preguntas que se agolpaban en mi mente, pero ella me miró con paciencia, como si supiera que más preguntas no servían. «Todo lo que necesitas saber lo descubrirás tú mismo. Y aquí, las elecciones tienen un peso mayor. Este lugar refleja tus verdades ocultas, tus miedos y tu pasado». La afirmación me golpeó en el pecho. Nada parecía tener sentido. «No sé si estoy listo para enfrentar eso», admití, sintiendo el miedo construir en mis entrañas. «¿Y si no me gusta lo que encuentro?». «Es el riesgo de cada viaje», dijo con un tono casi maternal. «Pero recuerda, la puerta que cruzaste es un símbolo. Solo acércate a lo que temes». Al pronunciar esas palabras, el ambiente de la sala cambió, se volvió más tenso. Algo estaba por suceder. A medida que la figura se acercaba, la luz a su alrededor parecía vibrar. «Aquello a lo que temes no puede seguir escondido aquí», cayó su voz con un eco inconfundible. Entonces de repente el suelo tembló, y las paredes de espejos comenzaron a distorsionarse. En las superficies reflejadas aparecieron sombras, imágenes de mi vida pasada. Vi mis decisiones erradas, mis pérdidas, y las promesas quebradas. La sensación de agobio me invadió. «¡Basta!», grité, pero mi voz se perdió en un remolino de recuerdos. La mujer sonrió de nuevo. «No puedes huir de ellos. Enfréntalos. Aquí, tú decides cómo continuar». Cada imagen resonaba con mi conciencia, desnudando mis inseguridades. Cuando la niebla de recuerdos se disipó, me encontré de nuevo en el vestíbulo, pero algo había cambiado. La mujer me había observado mientras luchaba con mis fantasmas. «Estás más cerca de lo que crees», dijo, su tono ahora lleno de urgencia. «Sé valiente. Dentro de este lugar hay una verdad que te liberará». Con cada palabra, sentía una mezcla de temor y anhelo. Tal vez, solo tal vez, enfrentar esto era la única manera de deshacerme del peso que me seguía. Hice un paso hacia adelante, decidido. Pero en ese instante, escuché un crujido detrás de mí. Giré rápidamente, mi corazón latiendo con fuerza. Eché un vistazo y vi la sombra de algo más que apenas se delineaba a través de los espejos. Una presencia oscura que parecía ser una figura, observándome. «¿Quién está ahí?», pregunté, mi voz ahora temblando. La mujer se volvió hacia mí, sus ojos abiertos de par en par. «No estás solo», dijo, mientras el miedo se adueñaba de la esquina de mi mente. La sombra comenzó a moverse, y su forma se hizo más nítida. Nunca imaginé que enfrentar mis miedos me traería algo tan inquietante. Mi instinto me decía que debía correr, pero ya estaba atrapado en este laberinto de verdades y sombras. La verdad se acercaba, y yo estaba a punto de descubrir qué significaba. Justo cuando la figura oscura estaba a punto de revelarse, el vestíbulo tembló una vez más, y un nuevo eco resonó en el aire. «Prepárate, esto recién comienza». El eco de la advertencia retumbó en mis oídos mientras la sombra se hacía más densa, casi palpable. Todo en el vestíbulo parecía vibrar con electricidad,
como si la naturaleza misma del lugar estuviera advirtiéndome, desnudando mis inseguridades en un ciclo interminable. El frío me recorría la espalda al contemplar la figura oscura que aparecía a medida que la luz titilaba, entrelazándose con el temor que había intentado silenciar. «Debes reconocerlo», dijo la mujer con tono firme, casi como un mantra. Pero las palabras se deslizaban entre mis dedos, incapaces de ofrecer consuelo. La sombra, antes difusa, empezaba a delinearse más claramente. Era un reflejo distorsionado de mí mismo, una manifestación de cada duda que había cargado a lo largo de mi vida. Los ojos vacíos de la figura me miraron con una mezcla de desprecio y desafío. «No soy tú», grité, pero mi voz sonó hueca, casi carente de la firmeza que intentaba proyectar. La figura avanzó, paso a paso, como si se alimentara de mi incertidumbre. A cada paso que daba, las memorias olvidadas se reafirmaban, los caminos abandonados, las palabras no pronunciadas, las conexiones que había dejado morir. La sombra parecía reírse de mí, recordándome cada fallida búsqueda de redención. «¿Por qué deberías huir de mí?», murmuró, su voz retumbando en un coro de ecos. «Soy lo que eres, tus errores, tus miedos, y sin embargo, un camino hacia la liberación». «¡Cállate!», exclamé, sintiendo la desesperación apoderarse de mí. La mujer a mi lado se dio cuenta de mi agitación y alargó su mano en un gesto de calma. «Enfréntalo. Reconócelo como parte de ti», instó, mientras la sombra se agigantaba. La figura replicó las palabras de la mujer. «Soy parte de ti, y solamente tú puedes decidir si seré un enemigo o un aliado». Cada sílaba vibraba con una verdad tensa, convirtiendo el aire en un lienzo cargado de posibilidades. Y aunque sentía que mi voluntad se desvanecía, había una chispa de curiosidad que no podía ignorar. ¿Y si, en lugar de luchar, pudiera encontrar valor en ser vulnerable? Con un profundo suspiro, decidí dar un paso hacia adelante, sintiendo el peso del miedo retroceder un poco. «¿Qué necesitas de mí?», pregunté, mi voz resonando con un nuevo sentido de determinación. La sombra parpadeó momentáneamente, y su forma se estableció. «Necesito que me aceptes», respondió con un tono que, por primera vez, dejaba ver una pizca de anhelo. «¿Aceptarte?», murmuré, permitiendo que la idea emergiera en mi mente. Era evidente que no podía comprenderme por completo sin aceptar cada fragmento de mi ser, incluso los que había enterrado bajo capas de negación y miedo. Con cada latido de mi corazón, las luces del vestíbulo comenzaron a oscurecerse, y la atmósfera se volvió densa. «Las sombras no tienen poder si tú no lo les otorgas», dijo la mujer, cada palabra resonando como un mantra en mi mente. La verdad se ofrecía, pero el camino era arduo. Moviéndome lentamente, retomé la mirada hacia la figura. «Te acepto. Eres parte de mi historia», proclamé, sintiendo un vacío en mi interior que comenzaba a llenarse con esa afirmación. A medida que las palabras salían de mis labios, la sombra se iluminó, y su forma oscura empezó a desvanecerse, transformándose en sombras más transparentes, menos amenazadoras. La mujer miraba con aprobación, y vi que el pavor que había sentido no era todo lo que había en mi corazón. «Ahora, serás capaz de abrazar la luz y la oscuridad que viven en ti, y elegir cómo avanzar», dijo con una voz que reverberaba. Pero justo cuando creía que todo se aclararía, la luz parpadeó otra vez y el vestíbulo comenzó a cambiar. «No todo se ha resuelto», advirtió la mujer, antes de que todo se desvaneciera nuevamente, llevándome a un camino desconocido, oscuro pero lleno de posibilidades. Justo antes de que la luz se apagara, sentí una pregunta no resuelta en mi mente. ¿Lo que había encontrado me liberaría, o era solo el principio de un viaje diferente? Y con ese pensamiento, mi destino se oscureció, dejándome suspendido entre dos mundos, donde cada decisión abriría o cerraría una puerta.